A principios del siglo III a.C., Cartago y Roma tenían sus más y sus menos por la dominación del Mediterráneo, algo inevitable ya que eran las dos potencias más poderosas de aquel momento. En el año 264 a.C. saltaba por los aires una tensión iniciada por unos mercenarios llamados mamertinos, que destaparon las verdaderas intenciones de las facciones. Que en lugar de apoyar a la atacada Siracusa, se pegaron entre ellos. La península ibérica no fue ajena a estas tensiones, ya que se encontraba en pleno centro del juego estratégico de las potencias. Tras la resaca de la dura Primera Guerra Púnica, la derrotada de este conflicto, Cartago se disponía a recuperar territorio a su acérrimo rival. Así que decidió poner la mirada al norte de su capital, Cartago, para emprender una campaña militar en tierras hispanas. Así, en el 238 a.C., Amílcar Barca desembarca en Gadir, actual Cádiz, y subyuga la costa oriental de la península. Con esta acción comienza el dominio territorial cartaginés en la península e indirectamente la Segunda Guerra Púnica. 4 años más tarde Córcega, Cerdeña y Liguria se rebelan sin éxito contra Roma, lo que es aprovechado por los púnicos para proseguir con la conquista, fundando Acraleuque. Los romanos se encoleran con su frágil aliado y le piden explicaciones por su presencia en la península, hecho prohibido tras el Tratado de la Primera Guerra Púnica. Mientras tanto Roma se encuentra sumergida en la Primera Guerra Iliria, en contra de los macedonios e ilirios y con una decantación dudosa por parte de los griegos. Roma, viendo el panorama que se le venía encima, decide negociar con los cartagineses, haciendo gala de su inteligencia diplomática. Así, acuerdan repartirse la península ibérica para evitar mayores problemas para ambas facciones, pero todos sabemos que un tratado entre dos enemigos que acaban de salir de una guerra no tiene muchos visos de salir bien. De modo que Asdrúbal el Bello funda Cartagena, en el territorio designado, al sur del Ebro. Las tensiones aumentarían cuando Asdrúbal el Bello decide atacar a los alcaldes, al límite de la zona designada. Aníbal, por su parte, sigue tensando la cuerda, atacando a los bácceos de la meseta central en la batalla del Tajo. Se cree que este enfrentamiento es la primera batalla del general cartaginés, de 27 años, tras el asedio de Alcia, Hermántico, Salamanca, y Albucara, Toro. Por otro lado, esta es también nuestra primera reseña histórica de los capetanos. La batalla tuvo lugar en uno de los pasos que permitía atravesar el tramo superior del Tajo. Tradicionalmente se creía que el lugar donde se producían tales actos de guerra era Colmenar de Oreja, llamado Valdeguerra. El viaje desde Cartadacht, Cartagena, al campo de batalla, más de 1200 kilómetros, y el tiempo pasado en el sitio de El Mantique y Arbucala, podemos estimar que esta batalla tuvo lugar en otoño. Después de efectuar los asaltos de El Mantique y Arbucala, Aníbal comenzó el retorno hasta su base en Cartadacht. Abandonó el territorio vaceo para entrar en la Carpetanía, cruzando el sistema central por el presente camino del puerto de la Fuenfría y prosiguiendo por una vía tradicionalmente utilizado por las tribus indígenas que conectaba la actual Segovia con Libisosa, Lezuza, a través de Titulcia, y que con el tiempo se convertiría en una calzada romana. Una vez en el Valle del Tajo, se dirigió a uno de los vados del río que le permitiese atravesarlo. Tras cruzar el río, Aníbal fue informado por sus exploradores de que un gran ejército carpetano estaba situado en su camino, esperando para hacerle frente. El ejército cartaginés, sobrepasado ampliamente en número y con su movilidad reducida debido al botín que acarreaba, evitó el enfrentamiento retrocediendo hasta la orilla sur del río que acababan de atravesar. Una vez alcanzada esta, Aníbal no cruzó el río sino que ordenó la construcción de un campamento defensivo que les ofreciera una protección temporal ante los enemigos. La necesidad de cruzar el río por el vado existente y la capacidad de Aníbal para construir su campamento defensivo y protector de modo que los carpetanos tuvieran que pasar cierto punto para cruzar el río, provocó un efecto similar al de la batalla de los Termópilas. Lo que obliga a un gran ejército a reducir el ancho de sus filas para avanzar y así eliminar en gran medida las desventajas de la diferencia numérica. Con esta táctica, Aníbal impidió que las huestes avanzaran por sus flancos, aprovechando su abrumadora superioridad de tropas. La estrategia anterior permitió que la defensa cartaginesa se concentrara en un frente de caballería que, luchando en el agua, aprovechó las dificultades de movimiento de los guerreros carpetanos para atacarlos desde una posición más alta.
Los pocos guerreros que pasaban por el otro lado eran blancos fáciles para los elefantes. El desastre sufrido por los guerreros en el río, además de impedir el avance de quienes los seguían, provocó un efecto desmoralizador que la falta de un mando unificado del ejército no pudo evitar, por lo que el ataque a los carpetanos terminó provocando una retirada para intentar reorganizarse. Ante esta situación, Aníbal cruzó el río con la infantería para apoyar a la caballería, logrando evitar cualquier reorganización de sus enemigos, por lo que huyeron en desorden, perseguidos por los cartagineses. Tras esta victoria, los cartagineses sitian Sagunto y está claro que el pacto que acordaron unos años atrás, ahora es papel mojado. Un año después, Aníbal junto a su ejército con alrededor de 40.000 hombres y 50 elefantes, parte de Cartago Nova hacia el norte de Hispania y cruza los Pirineos, donde su ejército encuentra una fuerte resistencia en las tribus pirenaicas. Esta oposición y la deserción de parte de sus tropas hispanas disminuye mucho su número, pero alcanza el río Ródano enfrentándose a poca resistencia por parte de las tribus del sur de la Galia. En este camino se produce la batalla del Ródano entre los cartaginenses y los volcos. Los volcos, bajo la tutela del ejército romano, acamparon en las inmediaciones de Massalia, actualmente Marsella, intentando evitar que los cartagineses cruzaran el río e invadieran Italia. Los cartagineses, por su parte, planearon rodear a los galos y antes de cruzar el río enviaron un destacamento bajo el mando de Anón, para cruzar el río por otro punto y tomar posiciones detrás de los volcas. Cuando este indicó mediante señales de humo a Aníbal que la emboscada estaba preparada, el general cartaginés ordenó al grueso de sus fuerzas que cruzara el río. Al posicionarse los galos para enfrentarse a él, Anón los atacó por la retaguardia y fueron derrotados. Aunque la batalla no se libró contra los romanos, el enemigo principal de los cartagineses durante las guerras púnicas, el resultado de la batalla fue decisivo, pues de haber sido detenidos los cartagineses en el Ródano, la invasión de Italia no habría tenido lugar ese año. Esta fue la primera gran batalla que Aníbal libró fuera de la península ibérica. Inmediatamente después de cruzar el río Ródano y encontrarse con líderes galos amistosos encabezados por los boyos del norte de Italia, cuyo discernimiento de los pasos alpinos son de gran auxilio para Aníbal, los cartagineses trasponen el río Durance. El contingente de Aníbal se encara con los Alpes, conforme por el Col de Grimone o bien por el Col de Cabre, luego a través de la cuenca del Durance, descendiendo al territorio de los hostiles taurinos, donde Aníbal arrasa su capital, la moderna Turín. En el 217 a.C. se lleva a cabo la batalla del río Ebro, donde el contingente naval cartaginés fue completamente derrotado gracias a un ataque sorpresa de las naves romanas. Los cartagineses, por culpa de esta derrota, perdieron 29 naves más el control de la zona naval de Hispania. Además, la reputación de los romanos se incrementó en la península ibérica tras su victoria, provocando la rebelión de algunas de las tribus hispanas que se encontraban bajo el dominio cartaginés. También, llega a la península ibérica Publio Cornelio Escipión. Aníbal el cartaginés inflige una gran derrota a la República Romana en la batalla de Canas, una humillación histórica que ha trascendido todos los tiempos. Este hecho hace que por única ocasión en la historia en la que se nombran dos dictadores romanos, Marco Fabio Buteón y Marco Junio Pera, al mismo tiempo con la finalidad de afrontar la crisis de la batalla de Canas. Posteriormente se produce una batalla junto a Ampurias y combates en la costa oriental y en el Alto Guadalquivir, donde los romanos cruzan el Ebro y marchan hasta el Alto Guadalquivir. Los generales romanos Publio Cornelio Escipión y su hermano mayor, Gneo Cornelio Escipión Calvo, toman Sagunto a los cartagineses en el 212 a.C. El general cartaginés Asdrúbal Barca regresa a Hispania después de su victoria sobre los rebeldes númidas. Consigue cambiar el curso de la guerra contra los romanos en Hispania, con los generales romanos Publio Cornelio Escipión y su hermano Gneo Cornelio Escipión Calvo muertos en batallas separadas. Publio muere en el curso superior del Betis, actual Guadalquivir, en la batalla del Betis superior, y Lorcio y Urgeía, entre Cartago y la República Romana, y Gneo en la tierra interior de Cartago Nova, Cartagena. Las tropas romanas eligen al caballero Lucio Marcio como caudillo. Los cartagineses recuperan todo su territorio al sur del Ebro. Sucesivas prórrogas al mandato de los procónsules el Elentulo y el Emanlio Acidino, quienes emprenden acciones bélicas contra los pueblos peninsulares. Los romanos toman la colonia griega de Acraleuca, y la rebautizan Lucentum. Actualmente es Alicante. El procónsul el Elentulo es sustituido por Cayo Cornelio Cetego en la Hispania Citerior. Se prorroga el mando del procónsul el Emanlio Acidino en la Hispania Ulterior.
Hispania se convierte en provincia romana, siendo el tercer territorio en serlo después de Cerdeña y Sicilia. Creación de dos nuevos pretores para el gobierno de las provincias de Hispania, Citerior y la Ulterior, quedando así formalmente reconocidas jurídicamente. Los primeros son Cayo Sempronio Tuditano, Citerior, y Marco Elvio Blasio, Ulterior. Ambos territorios se rebelan. Continúa la rebelión indígena. Cum Minucio Termo es pretor de la Hispania Citerior y Quinto Fabio Buteón de la Ulterior. Tienen lugar las batallas de Turda e Iliturgi. El Senado romano envía a Catón a la península ibérica con 70.000 hombres, para sofocar la revuelta producida por el abuso de los recaudadores de impuestos. Porcio Catón reprime la revuelta del Valle del Ebro, venciendo en las batallas de Rode, Emporrión y Vergium, y ataca ciudades en la Celtiberia, además de organizar la explotación sistemática de las provincias romanas de Hispania. El cónsul Marco Fulvio Flaco, vence a una confederación de bacceos, carpetanos y celtíberos en Toletum, Toledo, preludio de las guerras celtíberas. Pretores de Hispania. Cayo Flaminio, Hispania Citerior, y Marco Fulvio Nobilior, Hispania Ulterior. Se realizan operaciones en las fronteras de las dos provincias.